Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, un sábado que es 10 de febrero. En este día la Iglesia celebra la memoria de Santa Escolástica, una santa de la antigüedad. Fue hermana del gran San Benito, hermana pequeña, nació en torno al año 480 en Nursia, de donde ellos eran originarios. Aunque Benito, su hermano, fue el primero que después de sus estudios partió al desierto a llevar vida monástica, y luego en Montecassino comenzó una vida cenobítica en compañía de muchos hermanos, ella le siguió más tarde. Quizás primero vivió en compañía de vírgenes consagradas, y finalmente, cuando supo dónde se encontraba su hermano y qué es lo que había hecho, en Montecassino se dirigió allí, y se fundó un monasterio de monjas, no lejos del monasterio de los monjes. Allí ella vivió santamente y murió en el año 547. Hoy día las tumbas de ambos hermanos se encuentran juntos. San Gregorio Magno, el padre de la Iglesia, escribió un episodio bellísimo del último encuentro en esta vida entre Escolástica y Benito. Se veían una vez al año en una hospedería, la hospedería del monasterio de los monjes, alejada un poco del mismo monasterio. Allí, sintiendo ya su muerte o presintiendo su muerte cercana, Escolástica le pidió a su hermano que se quedara aquella noche entera con ella, entregado a una conversación santa, coloquio sobre cosas espirituales. Pero Benito no quiso acceder al ruego de su hermana porque la observancia de su regla exigía que él pasara la noche en la clausura de su monasterio. Entonces Escolástica oró profundamente con el corazón y llena de fe al Señor, y estalló una terrible tempestad con aguacero, con relámpagos y truenos tan tremenda que Benito no pudo salir de allí, no pudo regresar al monasterio, y efectivamente pasó toda aquella noche entregado a una conversación espiritual con su hermana. Ella le dijo de una forma muy hermosa y muy femenina: «He aquí que yo te he rogado y no has querido oírme. He rogado a mi Dios y él sí me ha oído. Sal ahora si puedes, déjame y vuelve al monasterio». Estamos leyendo el Evangelio de San Marcos y hoy comenzamos el capítulo 8, del que tomamos los versículos 1 al 10, que dicen así: Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7.
mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Hemos escuchado el relato de la segunda multiplicación de panes y peces que obró Jesús. El primer relato está en el capítulo 6 de San Marcos. En el capítulo 18 se narra un acontecimiento parecido, pero un poco más fuera de contexto. Fíjense que comienza el texto así: uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer. Es decir, no narra el contexto. Seguramente se trata de una de aquellas aglomeraciones, multitudes de gentes que se agolpaban para ver a Jesús, para escucharle si era posible, para contemplar sus milagros o alcanzar sus favores personalmente. Y la gente se entretenía con Jesús, y a veces pasaban las horas, y la gente se encontraba en un lugar alejado de su domicilio y no habían previsto llevarse la comida. No tenían que comer, y eso conmueve el corazón del Señor. Esta multiplicación de panes y peces fue uno de los signos más repetidos por la gente al hablar de Jesús. Es curioso que es uno de los acontecimientos que están en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Fíjense que ni siquiera la institución de la Eucaristía, tal cual está en los 4 evangelios, en San Juan no está, y episodios claves no se encuentran en todos los evangelios. Las bienaventuranzas están en Mateo y Lucas, pero no en los otros 2. La parábola del hijo pródigo solo está en Lucas. La de la oveja perdida está en Mateo y Lucas, pero no en los otros 2. Y así sucesivamente. Pues bien, la multiplicación de los panes y de los peces es algo que narran los 4 evangelistas. Fue un signo extraordinario y fue también un anuncio, una figura de la Eucaristía que el Señor dejaría más adelante en la última cena. Jesús llamó a los discípulos, dice Marcos, y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas, en ayunas, se van a desmayar por el camino. 3 días lleva la gente con Jesús en el lugar que se tratara. No está dicho en este texto. Ciertamente, cerca del lago de Genesaret, porque al terminar Jesús se embarca con sus discípulos. Así pues, están en las cercanías del lago, en una de sus orillas, y la gente que procede de muchos lugares, de muchos pueblos, del entorno del lago, o incluso de toda Galilea, llevan varios días con Jesús. Si llevaban provisiones se les han agotado, y Jesús dice: si yo ahora los despido, que se vayan a sus casas a comer, aquellos que viven más lejos van a desmayar por el camino. Y no debe ser así, ya que aquellas personas se han privado del alimento material, del pan, con tal de alimentarse de ese otro pan espiritual que es la palabra de Dios. No es justo en el corazón del Señor que ellos ahora sufran
por haber estado atentos a su palabra. Además, dice el Señor, algunos han venido desde lejos. Razón de más. Los discípulos les replicaron: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? La pregunta nos parece un tanto ingenua. No debería hacer demasiado tiempo de que el Señor había saciado a una multitud de 5.000 hombres. ¿Por qué ahora los discípulos se quedan extrañados de que Jesús diga que le da lástima dejar marchar a aquella multitud? Porque los discípulos no podían esperar que ocurriera lo que había ocurrido hace tiempo, como de hecho también en esta ocasión sucedió. No lo sé exactamente por qué. Es imposible que hubieran olvidado aquello que se grabó tan profundamente en la mente y en el corazón de las gentes. Pero sí que me lleva a mí a reflexionar esto, de que también nosotros somos muy olvidadizos en relación con las gracias y los dones de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de un apuro? Lo pedimos de una manera ferviente y angustiada, y el Señor nos quiso ayudar, quiso evitarnos un sufrimiento mayor o grande que nos hubiera llevado quizás a la desesperación y a la desconfianza en Él. El Señor condescendió con nuestra debilidad y nos confortó, nos consoló, nos socorrió, nos alimentó en ese hambre profunda que experimenta el ser humano cuando se percibe desvalido. ¿Y cuántas veces no hemos olvidado ingratamente aquellos favores tan especiales que el Señor nos hizo? Parece que el Señor tiene que recomenzar cada día a ganarse nuestra confianza y nuestro amor. Parece que todo lo que hizo en el pasado, incluido ayer, ya no cuenta para nosotros. Reclamamos, exigimos nuevas pruebas de su amor y de su protección, cuando ni siquiera hemos dado bien las gracias por los dones recibidos hasta ese momento. No nos admiremos por el comportamiento y las palabras de los apóstoles cuando nosotros también somos extraordinariamente olvidadizos. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. En esta ocasión no son como la anterior vez 5 panes y 2 peces. No, no hay 5 panes, hay 7. En cambio, no se habla de peces, sólo hay 7 panes. Y Jesús procede de una manera ordenada, organizada. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Él tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Actúa Jesús como el buen padre de familia, que es sentado a la mesa con todos sus hijos. Él bendice el alimento y a continuación lo parte para repartirlo entre todos. Hay un
orden establecido. La gente se ha sentado dócil al mandato de Jesús. Comer no es simplemente satisfacer una necesidad orgánica. Comer entre personas es mucho más. Compartir el pan significa convertirse en compañeros. Quien comparte el pan con los otros, comparte también lo que lleva en su corazón, comparte sus pensamientos y afectos, comparte sus ideas, abre las puertas de su vida para que el otro entre a conocerle y a compartir igualmente con él. He aquí, pues, a la multitud sentada, quizás expectante ante lo que Jesús iba a hacer, y he aquí que los discípulos de Jesús empiezan a recibir esos 7 panes divididos, troceados, para que ellos los sirvan a la gente. Y así se hace. Ellos los sirvieron. No hay ningún tipo de pregunta. San Marcos no refleja ningún comentario, ninguna reacción por parte de los discípulos que recordarían aquella jornada anterior. También dice, había o tenían unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. Nos parecería como si Marcos hubiera olvidado este detalle, los peces, algo que estaba en el menú de la comida de la primera multiplicación. Ahora no se nos dice el número. Los panes son 7 esta vez, los peces un número indeterminado. Junto al lago era normal que hubiera algún pez que se llevara, quizás en cestos de mimbre y envueltos en hojas frescas, para evitar que se estropearan o fueran atacados por insectos. Allí están los apóstoles de nuevo repitiendo aquel mismo servicio que habían prestado hace algún tiempo. La gente comió hasta quedar satisfecha. No resulta esto excesivamente difícil. Para la gente comer gratis es siempre una alegría. El recuerdo de la maldición bíblica, comerás el pan con el sudor de tu frente, parece que en estas circunstancias queda cancelada, y la gente se alegra de recibir el alimento necesario para la vida sin haberse esforzado por conseguirlo. La gente come hasta quedar satisfecha. Parece que se olvida por algún tiempo la enseñanza que el Señor les ha estado impartiendo. Ahora están centrados en ellos mismos, en este alimento mucho más material. Y de los trozos, dice San Marcos, que sobraron, llenaron 7 canastas. De 7 panes, una vez que se han saciado la multitud, se llenan 7 canastas de sobras. Varían los números. Puede ser que estos números tengan un significado simbólico, sin lugar a dudas. 7 es el número de todos los hombres, no sólo del Israel de Dios. Son 7 los diáconos que los apóstoles establecen precisamente para atender a las viudas de lengua griega. Es un número de plenitud que hace referencia a la totalidad de todos los hombres. El festín que prepara el Señor no es un festín solamente para el pueblo de Israel. Fíjense que sí, en el primer episodio de multiplicación de panes y peces se sitúa en un lugar concreto, en un ambiente concreto, junto al lago de Genesaret. Aquí no hay indicaciones concretas. Puede ser cualquier sitio, puede ser cualquier momento, uno de aquellos días. Y allí
después de haber contado ese gran favor concedido por Jesús a una mujer fenicia, ahora también sacia una nueva multitud. A partir de 7 panes se sacia la multitud y sobran 7 canastas para aquellos hombres y para los de todas las épocas. Sobra, no se agotan los dones del Señor. Él sigue teniendo sus cestos repletos para que nosotros acudamos a Él. El que tenga sed, dirá el Señor en el Evangelio, que venga a mí y que beba. Pero el Señor también se ha convertido a sí mismo en alimento de salvación, porque Él dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Vamos nosotros a pedirle al Señor que no se olvide de nosotros, que nosotros también anhelamos ser saciados por Él, y alimentados y saciados de una forma gratuita, que ya sabemos perfectamente que nunca lograríamos merecer el alimento que Él nos prepara. Se llenaron 7 canastas con las sobras, y los que comieron eran unos 4.000. También quizás un número simbólico, venidos de los 4 puntos cardinales. No imaginamos que en aquel momento ni los apóstoles ni nadie contaran a los circunstantes, ni contaran tampoco el número de trozos de pan que sobraron. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús despide a sus discípulos, pero no como en la primera multiplicación pretendieron hacer los apóstoles. Él los despide cuando ya se han saciado, cuando se han alimentado, cuando no van a desfallecer por el camino. Y es que el Señor, que multiplica sus dones con nosotros, también nos envía al mundo, nos envía a luchar, a combatir el buen combate de la fe. El Señor no nos envía desprovistos de fuerzas ni de alimentos, pero a veces Él se retira y nos deja solos en la lucha, eso sí, con la energía suficiente para alcanzar con su gracia la victoria. Y se fueron a la región de Dalmanuta, que no se sabe dónde está, es un nombre desconocido en la Biblia y fuera de la Biblia, lo que acentúa más ese carácter simbólico que tiene todo el relato, al que no se ha querido situar en un lugar concreto. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.